Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos en esta oportunidad de poder compartir tu gloriosa palabra por estos medios. Bendigo a mi hermano Raúl, a mi hermana Margie por su ayuda. Señor, bendecimos sus vidas. También te pido por los pastores Ramírez, por la pastora Ramírez, Señor, que tuvo un accidente y está bastante adolorida. Te pedimos una sanidad, una recuperación completa sobre su vida. Pedimos la bendición sobre su esposo, el pastor José Ramírez, y la iglesia que él pastorea, la primera iglesia del Cordero en Pomona. Y Señor, te dedicamos este tiempo a ti, Señor. Úsanos, Padre, que podamos ser usados por ti, que la gloria de tu Espíritu Santo sea sobre nuestra vida. Y a ti damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Números capítulo 9. Números capítulo 9. Así era continuamente, dice la Biblia. Le doy un minutito para que usted lo busque conmigo. Números capítulo 9, versículo 16. Número 9, 16. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová Dios, los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová Dios y no partían, no caminaban. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová Dios acampaban y al mandato de Jehová partían. Versículo 21, Números 9, 21. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes. Versículo 22, número 9:22. O 2 días, o un mes, o un año. Mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová Dios acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová Dios, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué les parece este tremendo pasaje bíblico donde nos enseña cómo el pueblo de Israel estaba totalmente sujeto, en este caso, a seguir a Dios? Cuando Dios decía, aquí se quedan, pues ahí se quedaban. Mire qué detallado. Cada día, cada 2 días, cada mes, cada año. Así que el tema de hoy es la gloria de Dios en el tabernáculo. En este santuario que hemos estado hablando, ya está la 4ª clase de introducción. Todavía no hemos entrado en los muebles, todavía no hemos entrado en la arquitectura, en otras palabras, las tablas, las medidas de las tablas, cómo fueron forradas en oro puro, las bases, las varas que
las tablas tenían anillos y se les pasaba una vara por los anillos para sujetar a estas tablas. Las tablas iban horizontalmente y las varas venían verticalmente para sostener toda esa pared formada. Se armaba, se desarmaba este tabernáculo donde habitaba la gloria de Dios. Ese es nuestro tema. La gloria de Dios en el tabernáculo. Y ya adelantándome muchísimo aquí, de una manera verbal, porque después vamos a ver los versículos bíblicos. Esto es un gran simbolismo, que nuestro andar con Dios debe ser dirigido por Él. Cada día, cada mes, cada año. La iglesia donde congregamos debe ser escogida por Él. Debemos de venir delante de Dios y presentarle al Señor nuestras vidas, nuestro trabajo escogido. Señor, ¿quieres tú que trabaje aquí? Bendecir a nuestros hijos, a nuestra familia, los aspectos de nuestra vida. Como acá vemos que el pueblo de Israel, cuando la nube se levantaba del tabernáculo, que es la gloria de Dios, la presencia de Dios, entonces ellos entendían que era tiempo de marchar. ¿Y qué tiempo estuvieron así? Casi nada. 40 años. 40 años estuvieron siguiendo la nube. Nadie se atrevió a cruzar la frontera para ir a la tierra de Canaán, porque para allá iban. Dios le dijo que para allá iban. Y muchos de ellos sabían el camino de cómo ir a la tierra de Canaán. Había un camino muy frecuentado en todo lo que era la Tierra Santa, o llegó a ser la Tierra Santa. En este momento todavía no, el pueblo de Dios no vive allí, y es el pueblo de Dios lo que santifica, porque la presencia de Dios santifica, pero la presencia de Dios es atraída por los hijos de Dios. La presencia de Dios no está en el lugar a no ser que los hijos de Dios estén ahí. Somos nosotros los que atraemos la presencia de Dios. Pues la presencia de Dios se deleita en vivir en las vidas donde está su pueblo. Y por eso dice la Biblia que a los ojos de toda la nación de Israel, algunos han calculado 2 millones, 3 millones de personas caminando 40 años en el desierto. ¿Qué cantidad de pan come 40? Ponle 1 millón de personas. ¿Qué cantidad de pan diario? Y dice la Biblia que comieron el maná, así era el nombre de este pan que caía del cielo. Maná significa cosa minuciosa. Era como una escarcha blanca que caía sobre la tierra todos los días. Y si usted agarra por ejemplo, un pan que aquí los hermanos de México le llaman bolillo, un pan. Cualquier tipo de pan. Y usted come pan en la mañana y pan en la noche y pan por la tarde. A los 6 meses se te caen los dientes, se te daña la vista. Porque el ser humano necesita minerales, necesita vitaminas. Y un pedazo de pan no tiene todo eso. Pero este maná sí lo tenía. 40 años comieron maná y tomaban agua de la roca, de la peña de Oreb. Así que ese pan que venía del cielo, que ellos veían que venía, ahí estaba la nube que veían todos los días, la presencia de Dios visible. Y este pan que comía, que todos los días caía del cielo, excepto el sábado, el viernes tenían que recolectar doble para viernes y sábado. Y este pan traía todas las vitaminas. El que invente ese pan hoy se vuelve billonario. Imagínense, 40 años comiendo el mismo pan. Y ese pan tenía todo. ¿Por qué? Porque este pan que viene del cielo es un tipo de Cristo. Y en Cristo lo tenemos todo. En Cristo lo tenemos todo. La peña de Oreb donde salía el agua es un tipo de Cristo. Todas estas tipologías, estas representaciones espirituales están bien claras en el Nuevo Testamento. Jesús dijo a los fariseos: ustedes creen que comieron el pan que caía del cielo, pero yo soy el pan que ha venido del cielo.
Jesús se identificó con ese maná porque ese maná alimentaba al pueblo, absolutamente lo alimentaba en todo. Y Cristo es todo para nosotros. No necesitamos más nada. Porque si tú tienes a Cristo, el Señor se encarga de darte fuerza para trabajar. Y si tú tienes fuerza para trabajar y eres un buen trabajador, pues tendrás una remuneración económica. Y en esa remuneración económica hay una bendición de Dios. Porque el Señor te dio la fuerza y la salud y la inteligencia para tu trabajo. Y tu trabajo provee para el alquiler de la casa, la comida, el transporte, porque es una finanza bendecida por Dios. Y de esa finanza bendecida por Dios, muchos de nosotros creemos darle el diezmo, la 10ª parte al Señor. Algunos no creen en eso. Algunos se creen, ay, ahí en la iglesia te quitan el diezmo. Si ganas $100, te quitan 10. Y si no se los das, el pastor te mira atravesado. No es así. El diezmo es un privilegio. Dios nos permite tener el 90% y darle el 10 a Él. Para bendecir nuestro 90%. Porque tú puedes hacer más con 90% bendecido que con 100 maldecidos. ¿Y cuánto le damos al diablo? A ver, antes de entregarnos a Cristo, ¿cuánto te gastabas tú dándole al diablo? Muchas veces el diablo te lo quitaba todo. Donde no había dinero ni para darle de comer a tus hijos. Porque los vicios y las cadenas del pecado te lo quitaba todo. Todo. Entonces nosotros nos convertimos al Señor y darle el diezmo. Eso no es nada. Es una bendición. Poder ser partícipe. Partícipe con lo que Dios nos da en la obra del Señor. Bueno, esta nube que hemos leído sobre el templo de Dios. Este santuario portátil. De eso será el estudio de hoy. Así que este es el estudio del Seminario Teológico Práctico, es el nombre de este curso. No es un curso, si usted ha empezado a verlo, no es un curso que empezó ahora en estos tiempos. Llevamos más de 30 años dándolo. Lo único que yo nunca lo había dado en los medios masivos. Siempre me dedicaba a simplemente dárselo a los estudiantes que teníamos en la clase. Este curso dura 3 años y ya lleva 1 año y medio. Ya llevamos 1 año y medio dando temas que todos los tenemos grabados en CDs. Si usted quiere el libro de este curso, es un libro así de este grueso que me tomó a mí 14 años prepararlo para entrenar obreros, para entrenar pastores. Todo lo que tiene es que llamar a este número, mandar un texto, el número que le ponemos en la pantalla. Y si usted quiere los CDs, tenemos 100, ¿cuántos son, mía? 150, ¿cuántos son? 114. 114 clases de 1 hora y media grabadas. Los 3 años del curso están grabados y usted los puede adquirir. Comuníquese con nosotros y nosotros le vamos a decir cómo usted puede recibir esto. Y cómo usted puede adquirir el libro con todas las clases que hemos dado y que vamos a dar. Bueno, entremos más a fondo al tema de hoy. Para no irme, estamos la gloria de Dios en el tabernáculo. Pero queremos ir un poco más atrás. Queremos ver, antes de que este santuario en el desierto, 1500 años antes de Cristo, el primer santuario que se hizo para adorar a Dios Padre, y dentro de este santuario están los símbolos del Espíritu Santo y los símbolos de Cristo. En otras palabras, que en este santuario también se adora a Cristo y al Espíritu Santo. Pero el conocimiento principal era de Dios Padre, porque el Hijo todavía no se había encarnado. El Cristo coexistente con el Padre, humo u osios, de la misma sustancia, la palabra griega que escogió el concilio de Nicea en el año 325 para identificar a Cristo. El año 325 después de Cristo, concilio de Nicea, es el término humo u osios, que significa de la misma sustancia. Jesús es eterno como el Padre es eterno. Es poderoso como el Padre es poderoso. Él mismo lo dijo en el libro Apocalipsis. Yo soy el alfa y el omega,
el principio y el fin, el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso. Eso dice Jesús en Apocalipsis capítulo 1, versículo número 8. Usted lo puede buscar y leer en los primer capítulo de Apocalipsis. Jesús se le manifiesta al apóstol Juan en su divinidad, en su gloria. No en su humanidad, sino en su divinidad. Ahí usted lo puede ver en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, un libro escrito para los últimos tiempos, para estos tiempos. Un libro que habla del anticristo, que habla de la marca del anticristo. Estas clases ya las dimos. Creo que dimos como 10 clases, más o menos. 10 clases del libro Apocalipsis. 10 clases del libro Apocalipsis de 1 hora y media cada uno. Usted las puede adquirir también. Bueno, entramos al tabernáculo. Vamos al libro de Éxodo capítulo 13. Y vamos a ver a las manifestaciones de Dios antes de que esta gloria llenara el tabernáculo. Vamos a ver también esta gloria de Dios después del tabernáculo. Vamos a pasar por cómo esta presencia de Dios fue moviéndose de un lugar a otro. Y empezaremos acá con el ejemplo de Éxodo 13, versículos 21 y 22. Éxodo 13, versículos 21 y 22. Búscalo en su Biblia conmigo. Yo estoy buscando los versículos, no los tengo marcados, sino que los estoy buscando juntamente con usted. Para que usted, si puede, y está en un lugar que puede tener su Biblia y estudiarla conmigo. Así que vemos aquí en Éxodo 13, 21, 22. Y Jehová iba delante de ellos. Fíjense que la nube no era agua evaporada. Porque eso es lo que es una nube. ¿Qué es una nube? Cuando el agua se convierte en gas. Y después se convierte en agua otra vez. Y caen los mares, caen los ríos. Y después se vuelve a evaporar. Y también se puede congelar, como están los polos. Y después que están en los polos se descongela, cae en la mar, se evapora y el círculo sigue. Eso es una nube, agua evaporada. Pero mire lo que dice aquí. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. Esa nube era algo diferente. Esta nube era la gloria y la presencia de Dios guiando a su pueblo. Se manifestaba en una nube para que el pueblo pudiera verla. No solamente más adelante vamos a ver que esta misma gloria está en el tabernáculo dentro del lugar santísimo, pero también se podía ver afuera, porque Dios quería que todo su pueblo supiera que aunque estaban pasando momentos difíciles, Él está presente. Y hay situaciones en nuestra vida así, donde estamos pasando momentos súper difíciles, pero en medio de eso podemos ver la mano de Dios. Podemos ver su gloria, su presencia. Entonces, fíjense, qué difícil. Están en un desierto, donde el único medio de agua que ellos tienen es la peña de Oreb, de donde toman esta agua bendecida, que ya hablamos al principio un poquito. Y donde el medio de comida que tenían era este pan que venía de la mano de Dios. Y ahora vemos aquí que esta nube que ellos están viendo es la evidencia, es Dios diciéndole, aquí estoy. Éxodo 13, 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos. Ay, si nos dejáramos guiar por Dios. Dice, para guiarnos por el camino. Si dejáramos guiarnos por Dios en esta vida, en este caminar, qué bien nos iría. Y aunque cayéramos en una situación de prueba, bueno, porque en las pruebas aprendemos. Fíjense, no es la voluntad de Dios que tú vivas en un ambiente de pétalos de rosa. No es la voluntad de Dios que tú siempre tengas todo el dinero que tú necesitas, toda la salud que tú necesitas, toda la paz que tú quieres.
No, que Dios permite a propósito que tengamos situaciones económicas difíciles. Yo las he tenido cientos de veces en mi vida. Enfermedades, falta de salud, porque ahí es donde conocemos al Dios que provee, al Dios que nos sustenta. Ahí es donde conocemos al Dios que sana. Así que mira aquí, dice, la columna iba para guiarlos por el camino y de noche una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Así que cuando Dios decía de noche a caminar, ellos tenían luz, la mejor luz del mundo, la luz de Dios. Así que fíjate, era una luz que caminaba, así como aquella estrella que apareció en el oriente y dirigió por 2 años a los magos hasta llegar a Jerusalén. Y cuando llegaron a Jerusalén y le dijeron a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto. Dice la Biblia que se asombraron. ¿Por qué? Porque aquella estrella no se hacía visible a todo el mundo. Esa estrella que guió a aquellos magos a Cristo era una estrella que solo ellos veían. Y la Biblia dice que después que tuvieron sus entrevistas con Herodes, que eso debe haber durado semanas, pues no se reúne. Herodes reunió a los conocedores de la palabra. Herodes, no había teléfono, no había telégrafo, no había aviones, no había trenes. Meses estuvieron allí, posiblemente meses, definitivamente semanas. Y dice la Biblia que ya después que tuvieron la información que era en Belén, no se fueron ellos a Belén, sino que dice la Biblia que la estrella los guió hacia Belén. Y la pregunta es, ¿por qué las demás gente no vieron la estrella? Ah, porque era una manifestación para esos que creen. Porque Dios se manifiesta, esta nube se manifestó al pueblo de Israel. Y la columna de fuego de día, de noche. Y dice que caminaban de noche, nunca se apartó. Dice, versículo 21, estamos en Éxodo 13, 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrar. Para alumbrar. En otras palabras, que tenían luz. Ahora hay algo muy interesante aquí, que en el desierto del Sinaí las temperaturas de día son muy calurosas. Así que vemos que la nube también es una protección del calor del sol. Escuché hace muchos años atrás un pastor decir que aquí se inventó el primer aire acondicionado. Que el pueblo de Israel tenía aire de acondicionado. Y por la noche calefacción y luz para que caminaran. Él es la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y en el principio del libro de Génesis, la Biblia, Dios dijo, sea la luz. En el primer día, sea la luz. A ver qué luz fue esa, porque el sol no existía. Porque el sol y la luna lo hizo Dios, lo creó Dios. En el 4.º día, búsquenlo en el libro de Génesis capítulo 1. Entonces cuando Dios dijo, sea la luz, ¿qué luz era esa? Su luz divina. Un tipo de Cristo. Y en el hebreo, no dice sea la luz, sino resplandezca la luz. En otras palabras, el padre diciéndole al hijo, resplandece, mi hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Así que para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Así que en algunas etapas el pueblo de Israel anduvo de día y de noche. Y miren lo que dice el versículo 22. Qué tremendo, qué tremendo. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y la palabra clave aquí es nunca, nunca, todos los días. Aun cuando el pueblo no andaba muy bien, Dios estaba allí. Alabado, Él es fiel. Dice la Biblia que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel a sus promesas, a lo que Él es. Nunca. Esa palabra me llena. Créeme que me tengo que aguantar porque si no, pues me quedo predicando de ahí nomás o enseñando de ahí nomás. Y tengo acá, mire para acá, todo lo que Dios me dio.
y vamos a ver cuánto puedo entregar de parte de Él. Nunca. ¿Sabe qué significa la palabra nunca en griego? Bueno, la palabra nunca en griego significa nunca. En ninguna ocasión. Siempre Dios estuvo, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. 40 años. Así nos guió Dios en ese desierto. Entonces estamos viendo, antes de entrar, cómo el tabernáculo fue lleno de esta gloria de Dios, que es un símbolo de nuestra vida, cómo nuestra vida es llena de la gloria de Dios. Sí, tú puedes ser lleno del Espíritu Santo. ¿No me lo crees? Lee Hechos capítulo 2. En un ratito entraremos ahí. Pero todo esto es un simbolismo. Todo lo que está en la Biblia es una enseñanza espiritual para ti. Para ti, mi amigo. ¿No has sentido tú la gloria de Dios? ¿Crees tú que nosotros nos inventamos esto? ¿Cuántos cristianos hay en el mundo que dan testimonio que han sido bautizados y llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos? Millones de millones. Millones de millones tenemos esta experiencia. Y esta experiencia la da Dios para ti. Para todo está disponible. Por la sangre de Cristo. Por creer que Él murió por ti en la cruz del Calvario. Que derramó su sangre. Y su sangre te limpia de tus pecados. Entonces, el producto, la consecuencia de eso es el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Y aquí lo vemos en la nube, en el fuego. Son elementos que simbolizan la presencia, la gloria de Dios. Y dice la Biblia que nunca se apartó del pueblo, lo guió todos los días, todas las noches por este camino. A ver, en Éxodo capítulo 19 vamos a ver estas manifestaciones de Dios. En las clases pasadas vimos unas cuantas y deliberadamente, bueno, no deliberadamente mío, deliberadamente de Dios, me ha puesto que examinemos estos pasajes donde se muestra su gloria. Y vamos a ver este que acabamos de ver en Éxodo 13, Éxodo 19, vamos a ver, y también vamos a ver otro en Éxodo 34. Pero ahorita estamos en Éxodo 19, versículo 18. Éxodo 19, 18. Mire, aquí vemos cuando Dios le va a dar los mandamientos al pueblo de Israel. Dice la Biblia que le tomó 2 meses llegar allí. ¿Sabe qué tiempo tomaba el camino de Egipto a lo que llegó a ser la Tierra Santa? Lo que la Biblia le llama la tierra de Canaán. Tomaba 2 semanas, cuando más 3. Era todo. Era un camino que atravesaba por el país de los filisteos y era una ruta comercial. Era la ruta preferida comercial desde Persia hacia Egipto. Las 2 potencias más grandes que había. Y tomaba el camino de la capital, del centro de Egipto, del palacio de Faraón. Tomaba 2-3 semanas, cuando más. Y les tomó 40 años, Dios lo quiso. Porque Dios necesitaba que el pueblo aprendiera ciertas cosas. Y aquí vemos al pueblo acampando en el capítulo 19 de Éxodo. El pueblo está acampando en el monte Sinaí, donde Dios va a darle a Moisés las tablas de la ley. Dios le dio a Moisés dos sets o 2 pares de tablas. Las primeras Moisés las rompió porque Dios le mandó que las rompiera. Las primeras las hizo Dios, tablas de piedra, y las escribió Dios con los 10 mandamientos. Y cuando Moisés bajó del monte, se encontró que el pueblo estaba adorando un becerro de oro. No pudieron serle fiel a Dios ni 40 días. Ni 40 días. Y entonces Dios rompió el pacto, rompió las tablas. ¿Ves? Luego las segundas tablas, que hablaremos de ellas con más detalles, las segundas tablas, Dios le mandó a Moisés que Moisés las hiciera.
Y Moisés, las primeras las hizo Dios y las escribió Dios. Y esas quedaron rotas. Pero las segundas, Moisés las hizo de piedra y subió al monte con las tablas en blanco. Y allá en el monte, me imagino que Dios le dio un cincel o Moisés lo llevó. Por allá en el monte, Dios le dictaba a Moisés lo que ya había escrito en las tablas que se rompieron. Le dictaba a Moisés y Moisés las escribió. Y estas segundas pares de tablas fueron las que entraron dentro del arca de Dios y dentro del tabernáculo, con los 10 mandamientos escritos, la segunda. Las primeras quedaron rotas. Y esto es un simbolismo de que el pacto de la ley tendría su fin y que vendría un pacto segundo hecho de la gracia de Dios. Fíjense que las primeras las hizo Dios y las escribió Dios, y en la segunda intervino la acción humana. Moisés las hizo y Moisés escribió lo que Dios le dictó. Así que vemos ahí en las segundas tablas lo humano y lo divino. La acción humana, pero la palabra, el logos, el verbo de Dios. ¿Qué simboliza esto? Las segundas tablas simbolizan a Cristo, que tomó un cuerpo humano, la acción humana. Pero la palabra de Cristo, lo que tenía en su humanidad que heredó de María, su divinidad de Dios Jehová, la palabra que él hablaba, divina. Un símbolo perfecto de estas dos tablas. Regresemos acá. Y vemos aquí ahora que Moisés está la primera vez en el monte Sinaí. Y Dios hablando los mandamientos. En otras palabras, esas tablas y eso que Dios le dictó a Moisés y que hizo en las segundas tablas, Dios las está hablando, verbalizando al pueblo. El pueblo podía oír con sus oídos y ver con sus ojos el monte Sinaí humeando. Y la voz de Dios, como una gran bocina, dice la Biblia, diciendo los mandamientos de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos. No te inclinarás a ella. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No robarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Yo pienso que eso es uno de los mandamientos que más se rompen. La gente hablando cualquier cosa de otra persona. Cualquier cosa que oyen, lo toman como una realidad. Usted no sabe las cosas que han dicho de mí. Algunas verdades de las cuales yo mismo me he arrepentido. Pero hermano, me han acusado. La gente que me ve, la gente que se goza con el ministerio que Dios me ha dado, pensarán que no hay gente que ha tratado de difamarme. Que no hay gente que me ha hecho un mal. Usted no tiene idea lo que hemos tenido que pasar. Pero es que nuestra confianza no está en los hombres. Ni nuestra confianza está en el ministerio que me pueda dar otra persona. Mira, yo agradezco a esos mentores que han habido en mi vida, que han reconocido mi ministerio. Hombres, seres humanos que han reconocido mi ministerio. Pero la razón que han conocido mi ministerio, eso es lo que es un certificado de ordenación. ¿Qué es un certificado de ordenación? Que los ministros han reconocido que Dios te llamó. En otras palabras, si Dios no te ha llamado, aunque tengas 27 certificados y 2 doctorados, como Dios me ha concedido tener, no digo esto para sonar como la gran cosa, no. Dije que Dios me ha permitido, me los ha dado el Señor. Bueno, ese certificado que dicen que somos un doctor de teología o un pastor o un ministro, es nada más el testimonio de que Dios te escogió y que Dios te ha dado esa habilidad y ese don. Así que vemos aquí Dios diciéndole los mandamientos en alta voz al pueblo. Versículo 18. Y todo el monte Sinaí humeaba. Éxodo 19. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego.
Y fíjense, no se quemaba. Lo mismo que pasó allá con la zarza, cuando Dios llamó a Moisés en Éxodo capítulo 3, que Moisés veía que la zarza ardía y no se consumía. Un milagro para atraer a Moisés. Dios usa los milagros para atraernos a Él. Pero hay algo más importante que el milagro. Cuando tú te quedas trabado en el milagro, y que el milagro para aquí, que el milagro para allá, hay algo más poderoso que el milagro: la persona de Dios. Dice la Biblia que en Pentecostés hubo un viento recio, un gran estruendo, donde no habían cañones, ni habían trenes, ni habían automóviles, no habían medios de hacer esta gran bulla, solamente truenos. Bueno, pues Dios hizo un gran estruendo para que la gente viniera a ver qué estaba pasando. Así que los milagros de sanidad, los milagros de prodigios, de maravillas de Dios, los glorificamos a Dios. En otras palabras, el propósito del milagro es llevarnos a Dios, atraernos hacia Él. Y aquí vemos Dios en el monte, mire, y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Sí, humeaba, pero no se quemaba, fíjense. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo monte se estremecía en gran manera. Y todo el monte, toda la montaña de Sinaí se sacudía como un papelito. Y dice, y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Así que vemos aquí como en esta manifestación de Dios, el pueblo de Israel, antes que Moisés bajara con las tablas escritas, ellos oyeron con sus propios oídos los mandamientos que hemos más o menos leído rapidito. Si me salté alguno, me dispensa. Era solamente para que viéramos qué es lo que Dios estaba diciendo. Así que antes de ser una lectura, fue algo audible que todo el pueblo escuchó. En otras palabras, cuando Moisés desciende con las segundas tablas, porque las primeras no las leyeron porque se rompieron, o Moisés las rompió porque Dios estaba enojado con el pueblo. Cuando Moisés baja con las segundas tablas y trae los 10 mandamientos, el pueblo no se entera ahí, porque Moisés las trae en tabla de piedra y se las lee. No se entera ahí el pueblo de los mandamientos. No, el pueblo oyó los mandamientos de Dios. Y esto pasa hoy. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo siembra en ti, en mí, sus mandamientos. Por eso que cuando uno acepta a Cristo y lo acepta de verdad, las amistades que nos conocían, los parientes que nos conocían, piensan que estamos locos. Mi mamá, que va a estar oyendo este mensaje, viejita, te bendigo en el nombre del Señor, que Dios te dé mucha salud y mucha bendición. Oren por mi mamá, tiene 86 años, Felicia Acosta. Mi madre, cuando yo me convertí, pensó que yo estaba loco, porque en mi familia no había ningún evangélico, ni siquiera remotamente de generaciones atrás, nadie. Entonces me veía cantando coritos a Dios con mis manos levantadas. ¿Y qué pensó mi mamá? La droga le comió el cerebro. Está loco, ¿ves? ¿Por qué? Porque cuando aceptamos a Cristo, inmediatamente el Espíritu Santo te redarguye de pecado. Así como el pueblo oyó con sus oídos la voz de Dios, la voz gloriosa de Dios. Entonces cuando Moisés lee los mandamientos, es solamente una ratificación. Es una confirmación de lo que ellos ya oyeron. No se enteraron de estos mandamientos porque venían en unas tablas. En las tablas vienen para las generaciones futuras. Pero esta gente escucharon de la misma voz de Dios los mandamientos de Dios. Y mira, si tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, en tu corazón hay una confirmación de los mandamientos de Dios. Enseguida los empiezas a guardar. Enseguida te arrepientes de tus pecados. Por eso la gente se asombra y piensa que le lavaron el coco, le lavaron el cerebro. Se metió con los aleluya y mira lo que le hicieron. No, el Señor te lava completo. No solamente la mente, tu boca, como tú hablas.
tu forma de vida. Es una limpieza completa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siembra en nosotros los mandamientos de Dios. Por eso, aunque la gente se burle, por eso, aunque veamos malos testimonios en la iglesia, ¿ves? Cuando tú ves una persona en una iglesia, en un caminar con Dios, Dios está hablando con alguien aquí ahora. Y esa persona, porque otro cayó en adulterio, o otro robó, o otro le pidió dinero prestado a un hermano y no le paga, entonces esa persona se escandaliza y ya no quiere ir más a la iglesia. Ya no quiere más servir a Dios. Bueno, si esa actitud persiste en ti, tú todavía no has conocido verdad a Dios. Tú todavía te falta algo. Te falta algo. Porque cuando tú has sido persuadido por Dios, puede ser que por un tiempo hasta tú te apartes y digas, no congrego más. Pero mira, te cae una tristeza. Te cae una necesidad de regresar a la casa de Dios. Y esas lecciones son necesarias. Mira, hermano, al principio de mi vida cristiana, yo me desilusioné tanto de ver gente que a mis ojos vivían en hipocresía, que profesaban un cristianismo, pero no lo practicaban. Y tenía mis ojos puestos en todo eso. Pero ¿sabe qué? Eso te enseña a no poner los ojos en los seres humanos, porque todos fallamos. Yo he fallado. Todos fallamos. Entonces, aquí lo que vale es que tú has tenido un encuentro genuino con Dios, que Dios reina, que tú has oído la voz de Dios en tu corazón. Y cuando eso pasa y una persona se porta mal, entonces el genuino, verdadero cristiano que ha caminado ya por el valle de sombra y de muerte 1000 veces, pero aunque esté en el valle de sombra y de muerte y pase por ahí, la clave es que tú, Señor, estás conmigo. Entonces, ese tipo de creyente lo que hace es orar. No se escandaliza porque alguien en la iglesia cayó en adulterio. Ah, cayó en adulterio. Claro que duele. Porque un adulterio puede significar la rotura de un matrimonio. Y que ahora sus hijos se críen sin papá y sin mamá. Claro que duele. Muchísimo duele. Cuando uno ve a una persona que hace algo malo en la casa de Dios, duele. Pero ¿sabes qué? No nos hace salir del camino del Señor porque tú has conocido a Cristo. Tú no estás sirviendo a Dios en la iglesia por la gente. Tú has conocido a este Dios que sacudió el monte de Sinaí, que la nube de Jehová, la gloria de Dios caminaba con su pueblo como camina contigo. Y entonces el Señor se ha convertido en algo precioso para ti. Es tu relación con el Señor lo que te sostiene. Esa gloria que sacudió el monte ha sacudido tu vida. Tú has estado ahí. Yo sé que Dios está hablando con gente que me entiende. Has estado ahí en la intimidad con Dios. Mira, siento la gloria de Dios en este lugar. Has estado ahí en la presencia íntima de Dios y Dios ha sacudido el monte, ha sacudido tu vida, ha sacudido tu corazón. Y cuando uno tiene esas experiencias con Dios, entonces nada te saca de su mano. Nada te saca de su relación con Él. Aunque vengan tribulaciones, aunque hagan mal testimonio, aunque otra persona se porte mal. Y tú dices, qué hipócrita. Mira, cuidado. Cuidado porque tú no sabes lo que a ti te va a pasar. La vida cristiana no es la vida de un mes ni de 6 meses. Hemos hecho un pacto con Dios eterno. Nos hemos casado con el Señor eternamente. Y tú no sabes dentro de 1 año o 2 lo que la vida te traiga y lo que te pueda pasar a ti. Y ese que tú piensas que es un hipócrita, Dios lo toma. Dios lo levanta. Dice la Biblia, caerá el justo 7 veces y Dios lo va a levantar. Eso quiere decir que es posible que un justo caiga, fíjate. ¿Qué hubiera hecho usted? Si usted hubiera estado en los tiempos de Noé y veía a Noé borracho, chupado todo, bailando la Macarena desnudo en su tienda, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Hubiera hecho lo que hizo Jafet y Sem? ¿O hubiera hecho lo que hizo Cam y Canaán? Que se burlaron de su padre. ¿O hubieras hecho lo que hizo Sem y lo que hizo Jafet, que de espalda tomaron la ropa y lo vistieron? Eso es lo que hay que hacer. De espalda, ¿qué significa eso? Que usted no va a propagar el pecado de la otra persona. Que usted no va a exhibir las fallas de otro. ¿Qué significa eso? Que de espalda, que lo taparon, significa
que tú no tienes que estar mirando la falla de otro, lo que tienes que tapar, bendecir, levantar. ¿Y a quién bendijo Dios? ¿A quién bendijo Dios? ¿A Cam y Canaán o a Sem y a Jafet? ¿A quién bendijo Dios? Bueno, está claro en la Biblia, ¿no? Bendijo Dios a Sem, de donde viene el pueblo de Israel, y a Jafet, donde vienen las razas europeas. Y acá, más adelante, lo ha bendecido Dios. Posiblemente hoy, si no en este estudio, vamos a ver que los samaritanos, en Hechos capítulo 8, son los primeros gentiles que reciben el Espíritu Santo. Porque fíjese, en Hechos 2 no son gentiles, son israelitas. En Hechos capítulo 4, que es la segunda experiencia con el Espíritu Santo, Hechos 4:31, también son israelitas. Pero en Hechos capítulo 8, la tercera experiencia con el Espíritu Santo, son samaritanos. Y los samaritanos son descendientes de Cam. Cam quedó maldecido allá por burlarse de la desnudez de su padre. Quedó maldecido. Pero la maldición tú la puedes revertir. Tú la puedes revertir viniendo a Cristo. La sangre de Cristo es poderosa para romper con toda maldición de generaciones que tú vengas arrastrando. Porque venimos arrastrando los vicios de las generaciones de nuestros abuelos, que nos enseñaban: tú sé macho, tú sé hombre, búscate ahí 3 o 4 mujeres. Si no tienes 3 o 4 mujeres, tú no eres hombre. La fornicación, el adulterio, la violencia, los vicios, una maldición que arrastramos de generaciones, como Cam, que fue maldecido por Dios, no porque Noé lo maldijo, sino que la maldición de Noé estaba respaldada por Dios. Pero Cam no se quedó maldecido. En sus generaciones buscaron a Dios. Y sabían ustedes que la gente que desciende de Cam, que son la gente de raza trigueña, son la mayoría de los cristianos en el mundo hoy. Si usted junta a los negritos, a los indios, a todos así que están medios cafecitos como nosotros, ¿ves? Somos descendientes de Cam. Cam significa trigueño. Se le entregó el país a Cam de Egipto, por eso los egipcios son trigueños. Y la mayoría de todos los creyentes del mundo hoy son descendientes de Cam. Los primeros bendecidos de los gentiles, antes de Cornelio, antes de los europeos, antes de Hechos capítulo 10, que reciben el Espíritu Santo, los europeos, los descendientes de Jafet, los samaritanos, descendientes de Cam, son los primeros bendecidos. Fíjense qué cosa tan tremenda es. Los primeros maldecidos, allá en Génesis capítulo 8, los primeros maldecidos, ahora son los primeros bendecidos. ¿Por qué? Porque en Cristo todo cambia. Y todo se hace nuevo, hermano mío. Dios está hablando con alguien aquí hoy. Entonces vemos aquí que Dios habló y el pueblo escuchó con sus oídos. Muy bien. Éxodo capítulo 20, versículo número 18. Hechos 20, 18 dice: y todo el pueblo observaba, fíjese. Y todo el pueblo, todos significan todos, niños, mujeres, ancianos. Y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, la voz de Dios, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. En vez de acercarse, hay gente que llega a una iglesia y la gloria de Dios cae y la gente empieza a caerse, o alguien empieza a hablar en lengua y alguien empieza a interpretarla, o alguien empieza a danzar en el espíritu. Yo soy de los que cree que eso no debe pasar siempre. Hay iglesias que si no se caen 3 o 4 al piso, que si no hay un escándalo, que si no hay una gritería, no, el Espíritu Santo no estuvo aquí. No, el Espíritu Santo también se mueve en la tranquilidad, en la paz. Pero cuando se mueve así como aquí estamos leyendo, que se sacude el monte, que se sacude la vida, hay gente que tiene miedo y se va lejos, como le pasó al pueblo de Israel. Agarraron, en vez de acercarse, sí, aquí está la gloria de Dios. Tuvieron miedo y se pusieron lejos. No, usted no se vaya lejos. Si usted ve una iglesia que está llena del fuego de Dios, no se vaya lejos. Acércase ahí. Caliéntese en ese fuego, aleluya. Métese usted en el fuego de Dios, en la gloria de Dios. Haga lo que hizo Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Se metió en el monte.
Se metió en la gloria de Dios. Métete en la oración. Tú quieres, mire, hay vigilia, métete en la vigilia. Vete a ella, a buscar a Dios. Hay ayunos, métete en el ayuno también. El culto de oración, vete al culto de oración. Métete ahí en el monte que está temblando con la gloria de Dios. Y sé parte de lo sublime, de lo hermoso. Gloria a Dios. Yo soy de los que cree que Dios te puede tocar y tú quedarte así tranquilita. Yo soy de los que cree que cuando estoy en los altares, algunas veces impongo manos y otras veces no. Algunas veces oro y la gente se cae. Y la mayoría de las veces no se cae. A mí nada de eso, ¿cómo digo? No me hace nada. Me gozo si se caen y si no se caen. No. ¿Por qué? Porque lo importante es que Dios se mueva. Que Dios opere como Él quiere operar. Y cada persona reacciona diferente a la presencia de Dios. Que si hay personas que aplauden, gloria a Dios. Y si hay personas que prefieren adorar a Dios de una manera tranquila, que lo hagan. En la casa de Dios ahí tiene que haber libertad. Hay gente que quiere obligar a otros que adoren a Dios a su manera. No. El Espíritu Santo es suficiente para hablar a cada uno de nosotros cómo adorar su nombre. Y así que aquí vemos una manifestación de Dios. Estamos estudiando las manifestaciones de Dios, incluyendo la del tabernáculo. Pero estamos yendo paso por paso hasta llegar allí. Veamos otra. En Éxodo capítulo 34. En Éxodo capítulo 34. Aquí vemos ahora a Moisés bajando del monte la segunda vez. En el monte allí, desde el capítulo 25 de Éxodo, vemos que Dios le ha dado la revelación del tabernáculo, cómo edificarlo, de cómo hacer el arca, el mueble que va a estar en el lugar santísimo. Y dentro de esta arca van a estar las tablas con los 10 mandamientos. La vasija de este pan que cayó del cielo, una vasija con pan como para testimonio, que las generaciones futuras vieran el pan, el milagro del pan. Y una vara seca que reverdeció, Dios hizo un milagro, una vara seca, la vara de Aarón, estaría dentro del arca. Cuando estudiamos el arca que va a ser puesta en el lugar santísimo, vamos a ver los símbolos de estas cosas. Así que Dios le dice a Moisés cómo hacer el arca, cómo hacer el candelabro, la mesa de los panes de propiciación, el altar de bronce en el patio, la fuente donde se lavaban los sacerdotes, todos estos muebles y toda la edificación del tabernáculo. Y hasta le revela en el capítulo 31, le revela Dios a Moisés las personas que Dios va a ungir para hacer este trabajo. Y allá está Moisés en el monte, glorificando a Dios. Y ahora en el capítulo 34, Moisés baja del monte. Y veamos qué pasó cuando Moisés bajó del monte. Éxodo 34, versículo 29. El versículo 29 en adelante. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Así que, ¿qué aconteció aquí? Cuando Moisés estuvo con Dios, dice la Biblia que esa gloria de Dios se le pegó. Que se me pega a mí. Yo quiero. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, en versículo 29, versículo 30, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente. Y tuvieron miedo de acercarse a él. Versículo 32, después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Así que aquí hay tantas cosas en cada uno de estos pasajes, pudiéramos abundar tanto y extendernos tanto, pero es necesario que vayamos a un paso más rápido para poder estudiar otros pasajes también. Una cosa muy interesante aquí es que Moisés
bajó saturado de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, el versículo 29 lo dice, Éxodo 34, 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía que la piel de su rostro resplandecía. Fíjense lo que dice la Biblia, aquí está la clave. Fíjense, después, ahí está la clave. Después, no antes, sino después que hubo hablado con Dios. Entonces vemos aquí que cuando estamos buscando a Dios, estamos leyendo la palabra, estamos en oración con Dios, se nos pega la gloria de Dios. Debemos de decir, quizás una manera más clara de decir esto, se manifiesta la gloria de Dios, porque si tenemos el Espíritu Santo y mire, vive y mora en nosotros, pues tenemos la gloria de Dios. Pero mire, la manifestación de la gloria de Dios no es continua. Vaya, yo he estado en situaciones donde la gloria de Dios ha estado sobre mí tan poderosamente que con esa unción usted no puede salir ni a la calle. Porque vendría la policía y te meten en un manicomio. Piensan que tú estás loco. Porque es una presencia tan tremenda que el cuerpo tiembla. Tiembla al punto, en mi caso, me ha pasado muchas veces en mi vida de caminar con Dios, donde no se puede hablar. Simplemente hay un gemido. Mucha gente que me está oyendo sabe lo que yo estoy hablando. Hay un gemido que te sale de las entrañas, del corazón, que es un gemido de alabanza, un gemido de gloria. Yo quisiera siempre estar en esa gloria de Dios, pero fuera imposible trabajar. Usted se imagina que usted llega al trabajo y usted está temblando con la gloria de Dios. ¿Cómo usted va a hacer su trabajo? Aquí la hermana Margie está riéndose y el hermano Raúl. Imagínense como la hermana Margie. Está aquí una muchacha que busca a Dios tremendamente y ella trabaja con sus computadoras, tiene un trabajo aquí muy bonito en un estudio y de repente esa gloria de Dios tiene siempre sobre Margie y Margie va a escribir en la computadora. No puede. Ríense un poquito, pero es real. Vaya, esa gloria no puede estar en nosotros todo el tiempo. Ahora, cuando tengamos un cuerpo glorificado, cuando pasemos de esta vida y tú vas a la otra vida y tengas un cuerpo glorificado. Cuando llegue el rapto de la iglesia, búsquese las clases de rapto de la iglesia que están ya en YouTube. Usted las puede conseguir. Cuando llegue el rapto de la iglesia y tenga un cuerpo glorificado, viviremos permanentemente en esa gloria, en esa presencia de Dios continua. ¿Usted no lo cree? Bueno, pues usted no cree a Dios, porque todas estas cosas nosotros las creemos porque están en su palabra y porque las prometió. Esto no lo escribió el famoso poeta griego de la antigüedad, Homero, ni lo escribió Shakespeare, ni lo escribió Benito Juárez, no lo escribió José Martí ni Abraham Lincoln. No, estas cosas no lo escribió ningún hombre, ningún escritor famoso, ningún novelista. Esto está en su palabra. Son promesas de Dios, de que hay una vida después de esta mejor. Así que vemos aquí a Moisés bajando de ese monte con esta gloria, y lo tremendo es que él no lo sabía. Fíjense. ¿Qué te parece, Margie y Raúl? Que Moisés baja con esta gloria y él no lo sabía. Y es una gloria que el rostro resplandecía y él no lo sabía. ¿Qué nos indica esto? Que hay veces que la presencia de Dios está en ti activa. Porque fíjense, esto es una presencia de Dios no pasiva, sino activa. La gente la puede ver y sin embargo tú no la notas. Tú puedes orar por un enfermo. Yo me he enterado años y años y años después que estuve en una campaña y que oré por una hermana y que Dios la sanó de una enfermedad. Y yo no me enteré. Yo me fui. Y pasaron 10, 15 años. Me ha pasado esto muchísimas veces. Cuando voy de campaña en El Salvador, Argentina, México, cuando estuve en Grecia, cuando estuve en España, la primera vez que estuve en España, oré por una persona que le iban a hacer una operación, pero grande. Tenía cáncer esa persona y se iba a morir y oré por ella.
Y luego después que estuve en Córdoba y oré en Córdoba por ella, fui a Zaragoza y fui a otras partes de España. Y pasaron 14 años y cuando regresé a los 14 años, me encontré a la señora y me contó el testimonio de cómo Dios la sanó de su cáncer en ese día que oramos por ella. Hay veces que la gloria de Dios está en ti, tú no lo sabes. Por eso, cree que siempre está. Aunque cuando tú ores por un enfermo, tú no sientas la presencia de Dios. Él dijo que iba a estar contigo. Entonces, créalo. Cuando tú ve a una persona y se te dé la oportunidad de hablarle a esa persona de Cristo y testificarla, pero tú dices, es que no tengo ganas. No. No le hagas caso a tu humanidad. No le hagas caso a tu naturaleza caída. Cree que la gloria de Dios está contigo. Mira, Moisés bajó del monte y ni sabía que su rostro resplandecía. Y había estado con Dios y esa gloria estaba en él. Así que, ¿qué nos enseña el Señor? Aquí una enseñanza tremenda, que Él dijo que iba a estar con nosotros siempre hasta el fin. Entonces creamos que esa gloria de Dios está con nosotros. Hay veces que la vamos a sentir y hay veces que no. Estoy evitando porque el Señor me sigue recordando. Cuando yo tenía como 6 meses de convertido, en estas clases evito contar testimonios porque los testimonios toman tiempo y entonces no puedo progresar sin avanzar en la clase. Y no sé, por lo que estoy viendo aquí me faltan 25 minutos. Todavía no sé si voy a llegar al tabernáculo y cómo fue lleno. Aunque sea, lo voy a leer y ahí tomaremos la clase la semana que viene. Pero mire, le cuento este testimonio. Tenía yo 6 meses de convertido. El pastor José Luis Soto, algunos de los que me están viendo lo conocen, estaba inaugurando la iglesia Maranata en la ciudad de Southgate. Le estoy hablando de 40 años atrás o más. Estaba predicando esa campaña el evangelista Lázaro Santana. Y cuando terminaron de predicar, predicó el reverendo Santana, yo pasé al altar, yo tenía 6 meses convertido. Y la gloria de Dios me tomó. Y yo sé que voy a decir algo que a lo mejor alguna gente no lo cree, pero yo sí lo creo porque lo viví y lo vivo todos los días. Empecé a hablar en lengua. A mí nadie me enseñó, ni sabía yo que ese asunto de las lenguas. Y empecé a hablar en otras lenguas, alabando y glorificando a Dios en ese altar de Dios. Yo estaba bajo la gloria de Dios. Aleluya. Y déjame decirle que ese don de lenguas, en mi caso, es permanente. Vaya, que yo pudiera empezarle a hablarle lengua a usted aquí ahorita. Yo no tengo que estar, en el caso mío es como un idioma que Dios me dio. Así como le estoy hablando en español y ahora le puedo empezar a decir, I am here today, I feel the presence of God, and it's a great thing. Así como puedo hablarle del español al inglés, yo pudiera hablarle en el idioma que Dios me dio aquel día. 40 y tantos años, mire, a los 20 años me convertí, tengo 65. ¿Hace cuántos años? 45 años de eso. Allí. Y yo oía un coro sublime. Yo oía un coro sublime que estaba alabando a Dios. Y yo abría los ojos y no veía a nadie. Todo el mundo se había ido de la iglesia. El hermano José Luis Soto estaba en la puerta con las llaves, parado. Y yo era el único que estaba en el templo. El culto se había acabado. La gente se habían ido. Y yo cerraba los ojos y oía un coro de voces más sublime que yo he oído en mi vida. Ángeles de Dios. Y ahí estuve, el hermano Soto me dejó. Y hasta el fin que yo terminé, vino, me abrazó. Y bueno, empezamos una amistad que hasta el día de hoy, él todavía está sirviendo al Señor. Y yo predico los martes en la iglesia que él pastorea. Ahí voy, en la iglesia de World Mission Maranatha, Misión Mundial Maranatha. Ahora es un edificio tremendo. En aquello ellos estaban alquilando un lugar. Esa gloria, yo le estoy contando una de mis experiencias que he tenido, cientos y cientos de ellas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Cuando tú estás con Dios, se te pega su gloria. Este Dios decidió no ser un Dios
solamente ausente. Vaya, que nosotros creyéramos en Él por la literatura, por lo que leemos. No, Él ha decidido ser un Dios presente, un Dios que se deja sentir. Este Cristo, este Dios Padre Jehová, Padre de nuestro Señor Jesucristo, este Espíritu Santo, ellos decidieron que ellos no iban a ser un Dios de que se leyera nada más, de que se viera por ahí en una estatua. No, él no quiere estatua, Él no quiere imágenes, Él quiere que lo sintamos. La palabra de Dios dice que los que adoran a Dios deben de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y sentimos su gloria, sentimos su presencia. Así que vemos acá que desde el principio, y pudiéramos contar en cada clase más ejemplos de esta gloria de Dios. Hemos contado 3 antes de llegar al tabernáculo. Vamos ahí. Vamos a Éxodo capítulo 40. Y vamos a leer esta gloria de Dios, cómo llenó el tabernáculo. Y en el capítulo 40, versículo 16 al 19, leemos Éxodo 40, versículo 16. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, habían pasado 2 años que estaban en el desierto haciendo el tabernáculo. Tomó 2 años. Dice, el tabernáculo fue erigido, fue inaugurado. Moisés hizo levantar el tabernáculo, versículo 18, y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Primer santuario físico. Hemos visto la gloria de Dios, pero fíjense que allí no había, hasta ahora en lo que hemos leído, no había ningún santuario. Este es el primero en la historia de la raza humana que se construye. Y aquí vemos a Moisés inaugurando este santuario para que su pueblo tenga un lugar donde adora a Dios en el desierto. Porque Dios quiere que tú tengas un lugar donde tú adoras a Dios. Este asunto de la pandemia nos ha metido en las casas, y en nuestras casas, con nuestra familia, hemos adorado y buscado a Dios. Pero el Señor quiere que tú tengas un santuario, un lugar que Él escoge, que Él pone en tu corazón. Aleluya. Y cuando tú oyes la voz de Dios y tú permites que Dios escoja el lugar donde tú congregas, ahí vas a ser edificado, ahí vas a ser bendecido. Estás en un lugar donde la palabra de Dios no te edifica, donde la presencia de Dios tú no la sientes. Lo siento, estás equivocado. Tienes que pedirle a Dios. Puede ser que experimentemos un tiempito así, porque hay etapas así resecas en la vida espiritual que Dios las permite para que tú no sigas a Dios por lo que tú sientes, sino por las promesas que Él te ha hecho a ti. Entonces Dios tiene un tiempito donde nos permite que tengamos estas sequedades espirituales. Pero si es una cosa permanente y tú ves que cuando el que predica no te enseña nada, no te transmite nada, no te bendice nada y tú no sientes nada, entonces es tiempo de buscar un lugar donde Dios te hable y donde Dios te ministre su gloriosa palabra. Y aquí lo vemos. Estamos en Éxodo 40, versículo 19. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la cobertura encima del mismo, como Jehová le había mandado a Moisés. Y ahora nos vamos hasta el versículo 34. Éxodo 40, 34. Así que vemos el edificio que se levanta, que se inaugura. Y ahora viene Moisés, pone los muebles, pone el arca en el lugar santísimo, en el lugar santo la mesa de los panes de propiciación a mano izquierda, el candelabro a mano derecha, el altar de oro del incienso al frente del velo, el altar de bronce donde se hacían los holocaustos en el patio a mano derecha, la fuente donde se lavaban los sacerdotes, que le llamaban también un mar, al frente de la entrada al lugar santo. Todo está en orden, todo está precioso, todo es hecho de una manera sublime. Las paredes del tabernáculo, tablas forradas en oro puro, con querubines tallados preciosos, una obra de arte bella,
Pero nada de eso servía para nada, a no ser que esto que viene aquí, es lo que lo hacía especial. Lo demás era belleza. Pero esto es poder. Y esto es gloria. Y dice la Biblia en el versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Y sabe usted que tenemos una promesa? En Pentecostés la Biblia dice que 120 estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en otros idiomas y en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Y los que estaban allí dijeron, están ebrios, están borrachos. Pero Pedro dijo, no, esto es lo escrito por el profeta Miqueas 500 años atrás. Esto es lo escrito por el profeta que dijo, en los postreros tiempos, Jehová prometió, Dios Padre prometió, en los postreros tiempos yo llenaré del Espíritu Santo, aleluya, derramaré la palabra que aparece ahí en Hechos capítulo 2, derramaré del Espíritu Santo sobre toda carne que invoque el nombre del Señor, porque lo aclara más adelante ahí en Hechos capítulo 2, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que los que invoquen el nombre del Señor con fe, los que invoquen que Cristo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y acepten al Señor como su Señor y Salvador, entonces serán llenos del Espíritu Santo como este tabernáculo fue lleno. Mira, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, este santuario, precioso, precioso a la vista, precioso como obra de arte, pero nada de eso hubiera sido valioso. Hubiera sido un edificio. Esta es la diferencia de las casas de Dios, de los templos, que estén llenos de la gloria de Dios. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Vaya, que no era una nube de agua evaporada, era la gloria, la Shekinah. La esencia, la palabra hebreo que significa esencia, Shekinah, la esencia de Dios, la gloria de Dios, había llenado la casa de Dios. Y el versículo 38, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él a vista de toda la casa de Israel. Oh, hermano, queremos eso. Ya voy a terminar. Tengo que terminar aquí. Proseguiremos el lunes a las 8 de la noche desde este punto en adelante. Pero aquí vemos este santuario, esta gloria que se había manifestado en Adán, en Noé, en Abraham, en lo que hemos leído de Moisés y el Éxodo. Esta gloria ahora llenó su casa. Qué tremendo es cuando congregamos en un lugar que atrae la gloria de Dios. Donde estamos en un santuario que se predica la palabra de Cristo, que hay presencia de Dios. Alabado sea su santo nombre. Tenemos que pedirle eso a Dios. Miembros de la iglesia, orar a Dios y pedirle, Señor, yo quiero estar en la gloria tuya. Yo quiero que tu casa, el lugar donde yo congrego, tenga tu gloria. Que el pastor, cuando predique tu palabra, se sienta tu gloria, Padre Santo. Que la sintamos. Y que esa gloria, hermanos míos, nos sature, nos llene. Bendito sea su santo nombre. Había un corito muy antiguo que lo cantábamos mucho que decía, satúrame, Señor, con tu espíritu. ¿Se recuerdan de él? Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir la gloria de tu amor, que llene también mi corazón. ¿Se recuerdan de él? Alabado sea el Señor. Hasta aquí la clase de hoy. Aquí vemos cómo este templo fue lleno. Y esa promesa de llenura del Espíritu Santo es para ti hoy. Es para ti hoy. Un versículo más rapidito para cerrar. Primera de Corintios 3:16.
Primera de Corintios 3:16. Un puro versículo nomás y terminamos. Terminamos con esto. Primera de Corintios 3:16. Lo estoy buscando despacito para que usted lo busque también. Así juntamente, y con esto vamos a terminar. Aquí terminamos la clase de hoy y el lunes tomamos el tema desde aquí, desde que el tabernáculo fue lleno, y vamos a ver cómo el templo de Salomón fue lleno de la gloria de Dios, y vamos a ver en Ezequiel capítulo 10 y capítulo 11 cómo esta gloria que llenó el tabernáculo 600 años. Esto que usted leyó estuvo en este santuario 600 años. Y luego en Segunda de Crónicas capítulo 7, el templo de Salomón fue lleno de esa gloria. Y esa gloria de Dios habitó en el tiempo de Salomón, desde el tiempo de Salomón en adelante, 300 años dentro de este templo de Salomón. Y en Ezequiel capítulo 10 y capítulo 11, esa gloria abandonó el templo por el pecado del pueblo de Israel. Ezequiel capítulo 8 para que vea por qué la gloria de Dios salió del templo. En Ezequiel capítulo 8 está detallado. Y en el capítulo 10 y 11 vamos a ver cómo en 3 pasos la gloria de Dios salió del lugar santísimo y se paró en la puerta del lugar santo. Salió del lugar santo y se paró en la puerta del atrio, del patio del templo. Y salió de la puerta del atrio, del patio del templo, y tomó hacia el monte de los olivos, hacia afuera, y se fue. Por eso fue que Nabucodonosor pudo entrar con su caballo al santuario de Dios y tomarse los artículos preciosos, esos artículos preciosos que habían hecho. Eso los tomó y se los llevó a Babilonia. ¿Por qué? Porque ya no tenían la gloria de Dios. Porque lo que hacía hermoso ese templo era la gloria del Señor. Primera de Corintios 3:16 y terminamos. No sabéis, mira lo que Dios te está diciendo. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora, esto es permanencia, mora en vosotros. Así que esa gloria que sacudió el monte Sinaí, esa gloria que vino sobre Moisés y su rostro resplandecía, esa nube y esa columna de fuego que estaba a la vista del pueblo de Israel día y noche, esa gloria que llenó el tabernáculo y que llenó el templo de Salomón y que habitó ahí 300 años en ese templo, y que luego en el libro de Ezequiel capítulo 8 por el pecado del pueblo y en el capítulo 10 y 11 en 3 pasos sale fuera. Esa gloria cayó en Pentecostés y esa gloria ha durado hasta aquí y vive en ti. Y si no vive en ti, la puedes tener. ¿Quieres tenerla? ¿Quieres tener a Cristo en tu corazón? ¿Quieres tener la gloria de Dios en tu vida? Bueno, te invito a hacer esta oración conmigo. Es una oración para que tú recibas a Cristo. O si te has apartado de Él, o si no estás caminando correctamente con Él, hazla conmigo. Invita al Espíritu Santo. Invita a Cristo, invita al Padre en tu corazón y en tu vida conmigo. Yo la voy a hacer para ayudarte, simplemente repítela, pero con fe, con amor, porque si no, no sirve para nada. Pero si tienes un granito de fe, aunque sea, vas a ver el milagro de Dios. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Repite y di así: Señor Jesús, en este momento reconozco que soy un pecador y te pido perdón por mis pecados. Señor Jesús, te invito a entrar en mi corazón, en mi vida. Gracias, Señor, porque tú moriste por mí y derramaste tu sangre en la cruz y me has limpiado. Díselo ya, díselo como algo que ya. Señor, me has limpiado con tu sangre. Has cambiado mi vida. Señor, te confieso como mi Dios y como mi Señor. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Lléname, Espíritu Santo, así como llenaste este tabernáculo. Llena mi corazón y mi vida de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.
Si usted ha hecho esta oración de sincero corazón, usted desde ahora por delante ya no es solo una creación de Dios. Ahora eres una creación de Dios y un hijo de Dios. Que Dios les bendiga. Quiero dar gracias a esas personas que nos han mandado una ofrenda. Muchas gracias. Algunos de ustedes, no sé si cuando usted me manda la ofrenda me puede mandar una notita para autorizarme, decir su nombre. No los doy acá en los medios masivos porque creo que algunos de ustedes prefieren que sea una cosa anónima. Pero quiero darle las gracias. Muchos de ustedes me han mandado una ofrenda de $20, de 50, de 5, de 10, de diferentes, algunos más. Y eso me ayuda a seguir haciendo esto que usted ve, que lo estoy haciendo casi todos los días. Los lunes y los jueves sale masivamente en los medios masivos, en los medios de publicación, pero los otros días también estoy ministrando en Alma Visión, en algunas iglesias. Y bueno, ellos no lo publican o algunos que lo publican usted no lo puede ver. Bueno, quizás haga algunas preguntas, no sé, voy a preguntarle a Margie que nos ayuda. A ver, tenemos preguntas acá, vamos a ver. Oscar Peña dice, ¿por qué la vara de Aarón estaba en el tabernáculo de Dios siendo que él participó en la edificación del becerro? ¿Por qué la vara de Aarón Dios la reverdeció siendo que él participó de la construcción o del pecado del becerro? Hermano Oscar Peña, me has hecho una pregunta bien difícil. Lo único que te puedo decir es lo que Dios le dijo a Moisés. Dios le dijo a Moisés, yo tengo misericordia del que tenga misericordia. Mira, a Pedro perdonó y a Judas no. ¿Por qué, hermano Oscar? De allá de West Palm Beach, Florida, un abrazo, hermano. Que Dios te bendiga. Saludos a la iglesia, saludos al pastor Claudio. Bueno, porque Dios conoce los corazones. Fíjense que ahí, por causa de ese pecado, murieron de la tribu de Leví. Creo que si no me equivoco, como 2,000 personas Dios mató. Sin embargo, Aarón, que participó también, parece que en su corazón hubo un arrepentimiento. La Biblia no nos da los detalles. Pero siguió en su ministerio como sumo sacerdote y la vara de él fue la que reverdeció, probando Dios con este milagro que él era el escogido para el sacerdocio. Así que lo único que te puedo decir, Oscar, es que Dios vio su corazón, Dios tomó su arrepentimiento como algo genuino y Dios lo perdonó. Amén. Bueno, hasta el lunes a las 8 de la noche. Que Dios les bendiga. Un abrazo grande. Me despido de ustedes. Amén y amén.